¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio de esta primera temporada de Agenda Mediática. Ya sabe que tenemos entrevistas, notas con el buen Galo. Galo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, pues estamos de manteles largos nuevamente y estamos recibiendo al presidente del PAN, Mario Riestra. Mario, bienvenido. Gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un privilegio estar aquí. Felicidades por este espacio. Claro que sí. Bienvenido, Mario Riestra. Pues, ¿cómo estás? Estamos platicando fuera del aire de, pues, bueno, recibes el comité. ¿Cómo te sientes? Te veo como que de repente preocupadón, desencajadón. ¿Cómo te sientes? Platícame. No, muy contento. Pues sí, es un momento difícil para el partido y para la oposición en general, ¿no? Pero el reto es muy bonito y pues queríamos estar aquí, ¿no? Claro. Y hoy tenemos una gran responsabilidad que tiene que ver con la reconstrucción del principal partido de oposición, porque el PAN a nivel nacional y en Puebla es el primer, y yo digo a veces el único partido de oposición, ¿no? Es el único que ahí está fijando postura cuando se ocupa, el único que pues no tiene dudas para votar en contra de que mantenga el fuero Cuauhtémoc Blanco, a diferencia de otros partidos. Pero sí, por supuesto, hay que reconocer que el PAN no está en su mejor momento, que el PAN tuvo un descalabro muy importante el año pasado, y en ese sentido hay mucho que corregir y mucho por hacer, y justamente en eso estamos enfocándonos en este momento. Me comentabas que estás ahorita en pues un trabajo de gabinete, pero también de campo, pues recomponiendo todo lo que es las estructuras, me imagino. Platica un poquito de eso. Pues mira, es que yo sí creo en las instituciones, en el institucionalizar los procesos. Para que las cosas funcionen ya sin importar quién lo esté encabezando o no. Y la verdad es que en esa tarea hay que ser muy finos, hay que pues encontrar primero al equipo adecuado, conformar una gran plantilla de colaboradores y después ir pues echando a andar cada uno de los proyectos, pero de tal manera que los reportes, las verificaciones, las supervisiones, los indicadores se vayan generando casi en automático, y eso cuesta mucho trabajo. Sí. Arrancar siempre es como en las caricaturas, ¿no? Que empieza a correr y no avanza, pero tú sabes que poco a poco vas a iniciar esas tareas. Y además en el PAN este es un año importante porque, a diferencia de otros partidos, después de la renovación de la dirigencia estatal, tuvimos la renovación de la comisión permanente que ya se dio. Tenemos en curso la renovación de la dirigencia de Acción Juvenil, que es la Secretaría de Jóvenes en el partido, que ya la convocatoria se lanzó la semana pasada y ahorita hay competencia. Y viene inmediatamente después la renovación de los comités directivos municipales y el Consejo Estatal y Nacional. De tal suerte que va a haber mucha pasión y eso no debe de espantarnos. Pero sí, yo prefiero estar ahorita en esas tareas que en el bluff y en las fotos, porque me está exigiendo mucho tiempo y creo que hay que otorgárselo para que precisamente después ya no tenga que atender eso y pueda solo supervisarlo y atender otras muchas cosas más a medida que se acerque el proceso electoral. Mario, desde antes que llegaras ya se especulaba que ibas a encontrar un comité pues comprometido, un comité saqueado, un comité que no tuvo un uso correcto de las finanzas. Saqueado de plano. Saqueado, pues. Sí, saqueado de plano. Pues mira, yo sí te diría un comité desordenado, un comité poco institucionalizado en sus trabajos y con una falta de una visión estratégica. Y te pongo algunos ejemplos. Mira, tenemos claro en el diagnóstico que el alejamiento de sectores claves del partido con la sociedad es un tema muy importante, específicamente con la juventud. Hicimos un primer diagnóstico y el promedio de edad de la militancia del PAN en el estado de Puebla es de 52 años, mientras que el promedio de edad de México es de 29 años. Entonces hay un desfase. Buen dato. Y yo veo que no hubo ninguna estrategia para corregir esa dolencia que el partido está viviendo. Entonces, justamente nosotros, a partir del diagnóstico, hoy estamos pues volcándonos, en este caso, con el ejemplo referido al tema juvenil, y haciendo ya una serie de actividades para que nos permitan acercarnos a este público que electoralmente, por cierto, es el más significativo, esos segmentos que hoy valen mucho más de la población. Más del 40% del electorado tiene menos de 35 años, por ejemplo, en el municipio de Puebla. Entonces,
Yo creo que anda arriba de los 50. Así es. Entonces, hace falta esa visión estratégica y después, por supuesto, una vez identificado el problema, llevar a cabo las acciones para revertirlo. Tú? Yo tengo 43 años. Okay. Sí. Me gustaría retomar un poquito la pregunta y sobre todo en la argumentación de esta pregunta, porque nosotros en Diario Reporter, 2 meses antes, 1 mes y medio antes de que tú ganaras esta elección, sacamos y sabíamos que estas finanzas de tu partido ya estaban comprometidos. Y haciendo uso de esta palabra y del periodismo responsable para hacerse cargo de lo que uno dice, este saqueo que tuvo las finanzas, ¿hasta qué punto te ha comprometido esta maniobra, esta movilidad que tienes? Para poder operar, ¿no? Claro, bueno, pues también porque un partido político opera con recursos. Claro. O sea, y sin recursos pues también está complicado. Sí. Pues mira, para nadie es un secreto, es información pública. Este año recibimos un presupuesto que está más o menos comprometido en alrededor de un 20%, porque nos heredaron 9.3 millones de pesos de multas del ejercicio anterior, que nosotros pagaremos, pero nosotros no fuimos responsables de generarlas. Y también alrededor de 3 millones de pesos de liquidaciones de pasivos laborales que fueron heredados y que ya solventamos en su totalidad. Entonces, entre ambos rubros, pues un poquito menos del 20% del presupuesto ya está comprometido. Pero bueno, nosotros decimos que a diferencia de Morena, que le sigue echando la culpa a todo lo que sucede a Calderón, pues nosotros agarramos el paquete con lo bueno, lo regular y lo malo y somos responsables de aquí en adelante de dar resultados sin poner pretextos. Así que, habiendo dicho esto, pues sí, este año nos costará un poquito más esfuerzo arrancar la maquinaria, pero no hay ningún pretexto. Okay. La fisura entre este grupo de, Lalo Rivera, la anterior presidenta, ¿está muy abierta? ¿Cómo es tu relación con ellos? Sobre todo porque, finalmente ellos estuvieron ahí, son activos también de tu partido político, no han renunciado. No. ¿Cómo es tu relación con ellos? Pues mira, yo creo que van a venir meses intensos y es normal, porque en el PAN hay una verdadera democracia. A diferencia del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena, donde todos saben quiénes van a ser consejeros estatales, nacionales, dirigentes, porque hay una línea que viene desde arriba. En el PAN no, y eso a mí me permitió ganar una elección donde yo no era el candidato, del grupo que ostentaba el poder en ese momento. Y eso es lo bonito, pero esa democracia tiene y conlleva también una serie de desafíos. Hay turbulencias, hay pasión, hay debate intenso, hay discrepancias. Yo prefiero tener un partido vivo que un partido donde reine la homogeneidad o la unanimidad, porque yo digo siempre que donde todos piensan igual, o uno solo piensa por todos, o nadie piensa en realidad, ¿no? Entonces, claro. En el PAN no, en el PAN hay muchas visiones y qué bueno que esto suceda. Y bueno, yo lo que les quiero decir es, va a generarse la percepción de que hay jaloneo, pues estamos en una competencia, ¿no? A mí no me toca competir, pero los diferentes grupos están haciendo sus esfuerzos. Por ejemplo, vemos ya actividades respecto al comité directivo municipal y qué bueno que eso suceda. Pero yo tengo muy claro que tengo también, por supuesto, una convicción en favor de la unidad. Yo tengo que decirles que del 2018 al 24, pues venía siendo equipo, aunque no somos del mismo grupo, sí con Eduardo Rivera. Yo le ayudé a que ganara. Y me parece que nuestro equipo, nuestro grupo fue factor fundamental. Augusta Díaz de Rivera hace 3 años y no hubo como tal un rompimiento o un problema personal, simplemente hubo una diferencia de visión, de propuesta, de programa, y es ahí cuando yo le digo, oye, pues tenemos que ir con lo mejor a la dirigencia, ¿no? Y eso implica asumir el desgaste, porque ser dirigencia también implica decir no, negar candidaturas, no puedes quedar bien con todos. Y yo decido tomar la decisión de entrarle porque creo que más allá de los proyectos personales, hoy la prioridad es el partido y ahí es donde tenemos que concentrarnos. Entonces no hubo como tal una ruptura. Cierto es pues que hay competencia y eso genera pues quizás sentimiento,
pero yo estoy convencido de que pasando estos procesos internos habrá un cierre de filas. Se comentan de repente, sí están en contacto. Pues coincidimos, vaya, relativamente frecuente, porque somos integrantes de un órgano de gobierno a nivel nacional que es muy importante, que es la Comisión Permanente, que sesiona una vez al mes, en presencia de gobernadores, de la dirigencia nacional, de los líderes parlamentarios. Ahí siempre está Anaya, ahí siempre está Elías Lisha, y ahí está Lalo, y estoy yo, y está Genoveva, que son, digamos, los tres grandes bloques en Puebla. Y ahí estamos, y él es parte de la dirigencia nacional, todo nuestro respeto. Probablemente lo salude yo el próximo lunes, que tenemos otra vez comisión permanente, y ahí coincidimos, ¿no? Y poco a poco tiene que, de manera natural, este diálogo humano anteceder el político para poder seguir avanzando, ¿no? Mario, dentro de esta democracia me parece fundamental abordar un punto. Las encuestas daban que el Yunque iba a repetir en el comité directivo estatal. Sale una foto con Genoveva Huerta anunciando esta alianza. Rompieron todos los esquemas, las quinielas. Me parece que nadie lo anticipó, ningún medio, ninguna columna. Fue una operación muy estratégica, muy sigilosa. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Cómo ha permeado en las estructuras que los vean juntos? ¿Y cuál ha sido, pues, tu percepción, ¿no? Con esta mancuerna que están haciendo. Pero sí se percibía, porque ustedes han transitado, eran compañeros, o sea, como que Pero se percibía más un triunfo más de Yunque. No tanto, no tanto. Al menos allá te hablo del cómo lo veíamos afuera. Pues, digamos, yo sí creo que ellos tenían una ventaja inicial muy fuerte, porque, pues, al tener la dirigencia estatal, el ayuntamiento de Puebla, al que fuera candidato a gobernador del estado, que había recorrido el estado en su totalidad muy recientemente, pues eso le daba una ventaja. Súmale, ellos escogen el método. Nosotros queríamos que fuera elección abierta a la militancia. Ellos escogen la fecha. Ellos tenían al árbitro. Entonces sí había una primera percepción. Un sesguito por ahí. Pero te digo que la percepción era inminente, que ellos iban a repetir. Pero también no es cierto. Un candidato malo. También es cierto que era difícil de anticipar la opinión de los consejeros. Era una elección muy cerrada. Y yo lo que sí tengo que reconocer es que yo empecé muy pronto después de haber perdido la elección del 2024, y éramos 15 consejeros. Después empezamos a ser 20. Después dimos el brinco a 30, pero empezamos de menos a más. Y ellos empezaron diciendo, traemos 70, ¿no? Era su salida. Curiosamente, esta labor de diálogo respetuoso, de presentación de un proyecto, de un diagnóstico, es lo que nos hermana con Genoveva. Nunca yo había tenido ningún tipo de fricción o problema con ella. Sí habíamos estado en equipos distintos, pero la verdad es que es una persona, primero, muy chambeadora. Después, de territorio, o sea, está literal, no importa si es su cumpleaños, me ha tocado verla chambear, no importa si es puente y es fin de semana, no importa, a veces es difícil, pero tenemos hijos, hijas, ella siempre está. Y la verdad es que eso hacía mucha falta. Fueron compañeros diputados. Fuimos compañeros diputados. Y ambos creo que compartimos el anhelo de buscar un pan ganador, ¿no? Y creo que lo que no podíamos ya permitir es que hubiera un sector que a veces le apuesta a la administración de las plurinominales, ¿no? Al ganar perdiendo. Claro. Cuando el PAN, yo creo que genuinamente, si nos organizamos con todos los liderazgos, todos, porque hay gente muy valiosa en todos lados, podemos aspirar a ganar. Pero sí creo que metodológicamente se tienen que corregir algunas cosas, tenemos que regresar a métodos más democráticos, tenemos que abrirnos más a la ciudadanía, tenemos que tomar decisiones más anticipadas, en fin, si vamos corrigiendo esto, y ella ha sido una sorpresa muy agradable, porque la verdad es que muchos le apostaban a que íbamos inmediatamente a tener por ahí fricciones. Nos hemos entendido maravillosamente. Es una persona generosa,
y creo que nuestros caracteres se complementan muy bien, y ella llega donde no llego yo, y entonces pues no importa que no llegue yo porque ella llega, ¿no? Claro. Lo importante es que llegue el mensaje, y en esa lógica andamos construyendo. Yo estoy bien contento, a pesar de que por supuesto es un reto inmenso, ¿no? Porque eres responsable desde el garrafón hasta la gubernatura, entonces es complicado, pero fue un proceso en donde el diálogo, porque no solo fueron esos dos grupos, hay que sumarle el grupo, por ejemplo, de un Grajales, que tiene 8 consejeros, de una Mónica Rodríguez, de un Edmundo Tlategui, Filomeno, Carolina Boregar, Humberto Aguilar Coronado, y entonces fue una labor de verdad de ir uno a uno tejiendo fino, y hoy tratamos, por supuesto, de mantener esta gran alianza, y de, por supuesto, también irla ampliando y recuperando el talento que genuinamente no quiso estar con nosotros, porque también se vale, ¿no? En la percepción se ve que ustedes, por ejemplo, como oposición, pues no están diciendo nada, están callados, están cómodos. Lo vimos en la Sierra Norte, ¿no? Las candidaturas. ¿Qué nos comentas al respecto para las personas que lo vemos así de repente callados? O sea, que el mensaje no llega hasta allá. Exactamente. Pues mira, tenemos... Como opositores, ¿no? Principalmente, tenemos, ¿no? Por supuesto, que mejorar nuestra estrategia de comunicación. Para nadie es un secreto que hay un cerco, ¿no? En donde hay cosas que algunos gobiernos prefieren que no resuenen, y tristemente a veces los medios tradicionales no les dan la atención. Pero yo te diría que hay ejemplos en donde sí hemos tenido éxito. Por ejemplo, en la ley censura. El dictamen llega a las 10 de la noche y al día siguiente a las 10 de la mañana ya lo estaban votando, y los legisladores de Morena claramente ni lo habían leído, y el PAN es el primero que dice, oye, esto es censura, esto huele a autoritarismo, ¿cómo que apagar las plataformas digitales? ¿Cómo concentrar todo en una sola persona? Esto es violatorio a los tratados internacionales. Y se frenó, se frenó. Entonces hay que hacer clic entre aquello que como oposición estamos señalando y a la ciudadanía le duele, y saberlo comunicar, pero ese fue un logro de la oposición, también hay que reconocerlo. Aquí la responsabilidad del PAN es triple, por supuesto. Por ejemplo, en este suceso que hubo respecto a la propiedad privada y la posible expropiación de algunos predios, el PAN fue el único partido de oposición que pues se posicionó. No se posicionó Movimiento Ciudadano, no se posicionó el PRI, no se posicionó ni el Consejo Coordinador Empresarial, que debería de defender a los empresarios. Claro. El PAN estuvo ahí, ¿no? Entonces, lo que sí, mi estilo nunca ha sido, sí, de debate fuerte, pero no de ofensa, Sí. Y vamos a tratar de acompañar el mensaje de oposición con, siempre que sea posible, una propuesta. Entonces, pero a los ayuntamientos de Morena los traemos, yo diría, jodidos, o sea, en jaque. Que si el de San Martín con la suegra, que si el de Xutetelco por segunda vez en 6 meses es detenido en estado de ebriedad, que si el Varguitas de Tehuacán quiere reformar el reglamento y ponerlo por encima de la Constitución para impedir las entrevistas de los miembros del Cabildo. Hemos estado ahí señalando al gobierno federal, señalando al gobierno estatal, señalando a los gobiernos municipales que se ponen de pechito un día sí y otro día también, ¿no? Y justo hacia allá voy, porque me parecía en un inicio del arranque de la estrategia de la oposición demasiado abierta, demasiado federal, ¿no? Y creo que en estos meses, en estas semanas ya lo has tropicalizado, te has ido a parar, porque grabaste tu en vivo en Tehuacán, grabaste tu en vivo en San Martín, has grabado tu en vivo aquí en Puebla, desde Los Baches. Me parece que la oposición empieza a entender que la narrativa debe ser más local que federal. Claramente la federal permea, pero la realidad del ciudadano pues está aquí, ¿no? Sin duda. Que tienes que hablar. Y justo me lleva a esta pregunta, porque mencionabas al PRI, mencionabas a Movimiento Ciudadano, mencionabas... El PRI, justo hace unos meses mencionaba que pues ustedes necesitaban más que de ellos. Sí. Que ustedes del PRI. ¿Cuál es la realidad? Y me gustaría empezar por el dato. ¿Cuántos militantes realmente tiene el PAN? Como para poder asumir ese liderazgo, en ese rol protagonista en las elecciones. ¿Cuántos votos dejó la elección del PAN para no depender tanto del PRI?
Sí, bueno, entramos a los dos temas con muchísimo gusto. El PAN tiene 21,500 miembros activos en todo el estado de Puebla. ¿Por qué? Porque el PAN siempre tuvo una concepción distinta de su padrón. A diferencia del PRI, que nace siendo corporativo, ¿no? Las grandes corporaciones, los sindicatos, los sectores, el campesino, el obrero, ¿no? Incluso el sector militar que estaba afiliado al PRI. El PAN nace con una visión primero individual, ¿no? La afiliación para nosotros tiene que ser libre, individual, voluntaria. Ahora que estamos viendo la afiliación de Morena y salen a decir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les va a dar 1.5 millones de agremiados, pues eso es corporativismo, no es individual. Eso es libre, me quedan muchas dudas. Eso es voluntario también, claro, ¿no? Entonces nosotros no aspiramos a tener 1 millón de militantes en Puebla. Nosotros queremos, y esa ha sido siempre nuestra concepción, tener una masa crítica suficiente para echar a andar el cambio. ¿Por qué el PAN tuvo en, digamos, todo el siglo XX un padrón que dificultaba la afiliación? Porque esa es la realidad. Pues por el riesgo de que se infiltraran gentes del régimen, ¿no? En el PAN, quienes toman las decisiones son los militantes, para ser consejero, para ser dirigente, etcétera, etcétera. Y entonces siempre existió el riesgo de que desde el poder te pudieran infiltrar. Hoy creo que hay que revisar ello, porque también es cierto, lo decimos de broma, pero a veces es en serio, que es más fácil obtener la visa americana que hacerse miembro activo del PAN. Entonces viene una reforma de estatutos para precisamente ser más amigable, ¿no? Pero digamos, no aspiramos a tener 500,000 de militantes en Puebla, no va por ahí. Queremos tener calidad, compromiso, congruencia por encima de cantidades, ¿no? Después nos hablabas de la sierra, ¿no? De los ayuntamientos, ¿o cuál era? No, del PRI. Del PRI, del PRI de Movimiento Ciudadano. 21,500 militantes, ya. Que el PRI claramente no lo rebasa, no tiene ni la mitad. Sí. Tiene la tercera parte, creo, me parece. Sí, pero ¿Es indispensable el PRI? Pero ¿Es indispensable el PRI con esta militancia? No hay mejor, digamos, estadística que la elección previa, ¿no? Y ahí está la votación del PAN, que fue mucho mayor que la de cualquier otro partido de oposición en el estado. Y además las tendencias, ¿no? O sea, las tendencias del PRI se pueden revisar, ¿no? No quiero enfrascarme, pero pues la votación más alta que tuvo el PRI en una elección municipal de Puebla Capital, por ejemplo, llegaron a tener 250,000 votos. Ya. En el 2018 fueron 80,000, en el 2021 fueron 50,000, ahorita creo que anduvieron en los 40,000. Ellos tienen su propio desafío, nosotros el nuestro. Nosotros sí estamos en un proceso de revisión de la política de alianzas. Se han hecho muchos estudios, tanto a nivel local como nacional. A nivel local hubo un estudio que hizo la dirigencia anterior, después de la elección, y el primero o segundo factor que explica la derrota tuvo que ver con la política de alianzas, según los estudios cuantitativos y cualitativos, que señalan que no les gustó la alianza con el PRI. Entonces, ese tiene que ser un insumo para tomar decisiones. Y que no era necesario un estudio cuantitativo, ¿no? Para saber que le dieron justo en el clavo un argumento del PRIAN, ¿no? Entonces, yo la verdad es que, en el PAN, a diferencia de otros partidos, la decisión no es unipersonal, tengo una opinión, la he expresado, la decisión es colegiada, pero sí noto un ánimo en donde soplan vientos de cambio en nuestra política. Y dicen, no, vamos con el PRI. Y difícilmente veo que se reedite esa coalición con el PRI. Yo veo, y hacia allá estamos preparándonos para ir solos, o en su defecto hay quien dice, bueno, busquemos otro socio. Yo creo que hay que estar listos para ir solos. Claro. Y si después en el camino hay una coyuntura que nos permita sumar, bueno, eso ya será una coyuntura. Pero ahorita en todos los recorridos, les decimos a las militantes, a las dirigencias, vámonos preparando, fortaleciendo. Y la verdad es que hay un buen ánimo, porque la gente dice, qué bueno, nos van a permitir recuperar identidad. Ha habido muchos municipios, por ejemplo, que con esta política de alianzas tiene 15 años que no postula un candidato del PAN. Porque aunque ha aparecido en la boleta, el candidato ha sido del PRD o de Movimiento Ciudadano en su defecto, o más recientemente el PRI, y eso nos va mermando, ¿no? Yo creo que los músculos que no se ejercitan,
pues tienden a atrofiarse. Claro. Y hoy necesitamos revitalizar esos músculos y en ese sentido pues no considero que sea un tema personal, debe ser incluso una política nacional de alianzas. Nosotros ninguna dirigencia, vaya, para hablar en plural, tiene la facultad para ir en contra de lo que le mandaten desde México, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Venustiano Carranza, donde gana el PAN solo contra Morena y 5 partidos políticos. Morena fue con el Verde, con el PT, con Fuerza por México y con Nueva Alianza. 5 partidos políticos contra uno solo y ganamos. Entonces sí es posible, pero se requiere cumplir con una serie de prerequisitos: un buen candidato, un buen equipo, un buen trabajo territorial, ser oposición, contrastar. Y yo le añadiría una que resume mucho todo, que tiene que ver con candidatos y estructuras municipales que sean capaces de construir un blindaje antifraude. Y eso fue lo que logramos construir en Venustiano Carranza, y que también el año pasado falló, porque en estas estadísticas ustedes habrán visto que en muchos lugares no hubo una cobertura total del ejército electoral, entre otras cosas, ¿no? Claro, interesante. Cuando escuchas estos argumentos, yo escuché al dirigente del PRI que dijo: Mario, eres un malagradecido. ¿Qué opinas de este tipo de cuestiones que finalmente ustedes también le aportaron? Hoy es senador de la República. Ojalá, esperemos que este podcast llegue a Bruselas, porque ya llegó, ya lo vi hace ratito. Ya conoció las bicis eléctricas y anduvo paseando por ahí. Ya lo vi. No, Ya dio rueda de prensa el dirigente del partido sensacional. Mira, yo lo que diría es que a los priistas valiosos les abrimos las puertas, los invitamos, hay gente que está colaborando. De hecho, en mi campaña hubo muchos liderazgos que ya estaban fuera del PRI y que regresaron a participar en política gracias a un servidor, pero que ya no se sienten dentro de ese partido, ¿no? Ahí estuvo un Iván Galindo, un Pablo Fernández del Campo, un Víctor Yorgana, y que entonces yo tengo una relación cordial, pero pues 2 expresidentes estatales, un expresidente municipal del PRI, por poner algunos ejemplos. Siempre es malo generalizar, hay gente buena, a esa les abrimos las puertas, porque ese PRI es un PRI que quiere una oposición fuerte, y la verdad yo creo que el PAN está ahí para ofrecerles eso. Pero la molestia surge, para darle contexto al auditorio, surge porque, bueno, además del tema de los porcentajes y todo esto, surge porque supuestamente, ¿no?, el candidato del PAN en Chignahuapan ya había tenido un trato ahí en lo oscurito contigo, porque por eso se fue al PRI, después ya dentro del PRI declinó hacia Morena. Por eso surgió. Y entonces se molesta el presidente, exactamente, se molesta al presidente del PRI, y me parece que más allá de todos estos estudios que tienen, claramente el PRI y el PAN nunca debieron juntarse, ¿no? O sea, eran el agua y el aceite. Incluso era rico esta narrativa y contranarrativa, ¿no?, del régimen, de la oposición, porque hoy el PRI obviamente pues no es ni siquiera cerca de una oposición ante Morena. Creo que solo tiene una diputada local. Esa diputada está tratando, porque de repente genera ahí nota, genera conversación, Delfina Pozos, pero pues llega el presidente estatal y pues no le ayuda mucho su narrativa. Sí, bueno, pues mira, yo lamento mucho. En Chignahuapan, curiosamente, el año pasado fuimos separados. El PRI sacó números redondos 7,000 votos. Sí, el PAN sacó números redondos 6,000 votos, más o menos. Yo lo que les diría es: olvidémonos del PAN. ¿Dónde están esos 7,000 que sacaron el año pasado? ¿Dónde están los que fueron presidentes municipales hasta hace unos meses del PRI en Chignahuapan? Yo creo que el reclamo y la autocrítica cada uno la tiene que hacer en sus respectivos partidos y llamar a cuentas a sus liderazgos, pero es evidente que pues hubo muchos liderazgos valiosos del PRI que no jugaron con la oposición en esa elección, ¿no? Y que prefirieron ponderar otras variables, ¿no? Mario, ¿cuál sería este valor agregado de tu dirigencia? Pues mira, hubo mucha gente que en los últimos años se alejó del partido porque no se le dieron los espacios, porque había una óptica en donde la incondicionalidad pesaba más que el talento. Y la verdad es que yo creo que hoy
la exigencia de la ciudadanía tiene que ver más con frenar a Morena y menos con qué grupo es el que postula el candidato y qué comité está controlado por qué liderazgo o qué grupo está afiliando más. Hoy debemos de dejar de vernos el ombligo en el PAN, en esta visión más interna, y tener una visión mucho más externa. Y yo creo que si somos incluyentes y nos abrimos en esta lógica donde por supuesto vamos a perder control, porque invitar a alguien talentoso a la casa implica correr el riesgo de que te rebasen, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hoy la gente nos está exigiendo correr ese riesgo porque lo que le está importando a ellos es que tengamos mejores presidentes municipales, mejores diputados. Entonces ahí estriba esto. Me parece que nosotros vamos a buscar ganar. El único requisito es que sean gente buena, honesta, ¿no? Por supuesto que no vamos a abrir las puertas a gente mala o de dudosa reputación. No es fácil, pero sí muy pronto nos ha tocado en este proceso extraordinario que gente medio extraña se te acerque y yo te comprometo tanto y dices, no, mejor no. O sea, no me interesan ganar así los votos, me interesa construir sólidamente, ¿no? Pero ¿cómo evitar que esos perfiles de dudosa reputación lleguen a las candidaturas? Morena ya hizo sus nuevos lineamientos éticos, ¿no? La presidenta Olga dijo en este mismo espacio que tendrían que reforzar, ¿no? Uh-huh. Los filtros. ¿Qué va a hacer el PAN concretamente? Porque se lo van a dejar a los partidos políticos, me queda claro. Sí. ¿No? Le van a dejar la responsabilidad. A ver, yo creo que hay que hacer muchas cosas y que tiene que haber una más estrecha colaboración también con el gobierno. O sea, porque ellos tienen más información, ¿no? Claro. Pero en el caso específico del PAN, mira, una de las cosas que estamos haciendo tiene que ver con fortalecer nuestra estructura territorial, porque eso es sinónimo de mejor y más información. Yeah. Yo recibo el comité directivo estatal con 9 delegados para atender 217 municipios. Claro, sí. Es decir, ni un delegado por distrito federal. Claro. Son 16 distritos federales, pero si quitas los 4 de la capital, pues cuando menos son 12 distritos federales en el interior. Ahorita hemos hecho un esfuerzo importante a pesar de las limitantes financieras. Tenemos 20 delegados en el interior del estado. Entonces, eso nos va a permitir tener un mejor pulso, mejor información de los quienes están aspirando, hombres y mujeres, sobre sus antecedentes. Y yo sí estaría dispuesto, y lo he platicado pues con los diferentes partidos, con el gobierno, a que pudiéramos hacer una causa común, una cruzada, para blindar el proceso electoral del 2027 de la inmiscusión o el involucramiento del crimen organizado. Pero esto no es suficiente si solo es el PAN, necesitamos hacerlo de manera generalizada, en donde estemos en la disposición de decirle, oye, pásale un escáner a estos perfiles. Y que también ellos a ustedes. Y que ellos, ¿no? También, o sea, todos como gobierno, dicen, ¿no? Hay alguno que tenga antecedentes, porque nosotros no somos fiscalía, ¿no? Claro. Y esa disposición, de verdad, creo que todos los partidos la tenemos que tener, porque además creo que el tema de la seguridad es, sin duda alguna, el desafío más grande que hoy tiene Puebla como estado. Y la verdad es que ahí hay que reconocer, chueco derecho, qué bueno que le están entrando a poner en orden a los municipios, no importa si son del PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano o del PRI o del partido que sea, si tienen nexos ilegales, qué bueno que pongan orden. Hay renovación ahorita, ¿verdad? También vas a ir renovando en diferentes municipios. ¿Cómo vas ahí? El PAN tiene 83 comités directivos municipales. Okay. Que nosotros tenemos la meta de que a la brevedad podamos tener ya no 83, sino alrededor de 115, y cuando cierre la administración tratar de tener la aspiración de que podamos tener los 217 comités directivos municipales. Pero le estoy dando un diagnóstico interno de cómo la estructura estaba medio atrofiada. Vamos a renovar estos 83 comités directivos municipales. La convocatoria saldrá en un mes, una cosa así. Las fechas no las marco yo, vienen desde México, o sea, no hay gato encerrado. Todos los que han sido dirigentes y saben esto, saben que todo el país va a renovar
estructuras municipales, estatales y consejos. Entonces, en estos... Tú no estás bloqueando la convocatoria. No estoy ni administrando ni nada. Ahí. Y todo parte de que va a haber una Asamblea Nacional en noviembre. Entonces, para llegar a esa Asamblea Nacional en noviembre, en octubre, tienen que haber habido asambleas estatales en todo el estado. Y para que hayan asambleas estatales, entre agosto y septiembre tienen que haber habido asambleas municipales. Entonces, es algo que que todo está entrelazado, hay un proceso. Pero bueno, vamos a renovar nuestras estructuras municipales, es muy importante porque yo no puedo atender los 217 municipios y la verdad es que necesitamos estructuras municipales que sean oposición, que estén ahí exigiéndole a los malos gobiernos de Morena, como estos baquetones de San Martín, Tehuacán, Xiutetelco, muchos lugares de los que hemos hablado, y ya hay movimiento, y qué bueno que se estén ahí empezando ya a reunir, a construir. Insisto, esto es algo que se va a venir. Van a ser ejercicios apasionados en el PAN, así lo han sido desde, hace 30 años estas asambleas generaban mucha pasión y bueno, nosotros ahí estaremos cuidando el buen desarrollo. Para el 27, ¿tú qué aspiras de manera personal? No, yo lo he dicho con sinceridad, no está en mis planes, yo quiero entregar buenas cuentas. ¿Cuándo termina tu periodo? Después del proceso electoral. Okay. Yo conduzco todo el proceso y termino en diciembre del 2027. Y yo quiero realmente mandar un mensaje de que mi prioridad es el partido, no mi interés personal. Y en ese contexto voy a enfocarme mi tiempo, mi energía en hacer ganar presidentes municipales, en hacer ganar diputados locales y federales, que va a ser lo que esté en juego, y en entregar los mejores resultados a pesar del contexto que pudiera darse, alianza o sin alianza, como sea, ¿no? Mario, pero ¿cómo? Vi un comunicado que lanzó el PAN donde la prioridad es la zona conurbada, recuperarlos, Tehuacán, Atlisco. ¿Cómo recuperar la capital pese al desastre que tuvo Eduardo Rivera en su administración? Me queda claro que Pepe Chedraui no está haciendo las cosas bien, sin embargo la marca es lo que lo va a ayudar en 2027 en una posible reelección. Pero ¿cómo hacer que el PAN recupere una capital de una administración que pues la verdad dejó mal sabor de boca? Pues mira, en resumen, la verdad, los gobiernos del PAN, estadísticamente hablando, estoy seguro de que son mejores que los gobiernos de Morena. Ha ganado ya Morena 2 ocasiones, ahí está la administración de Claudia Rivera, ahí están los primeros 6 meses de Pepe Chedraui. Uh-huh. Sinceramente, en los indicadores yo creo que los gobiernos de Lalo Rivera, de Tony Gali, fueron bastante mejores que estos malos gobiernos de Morena. Sí tenemos que estar cerca del territorio, ser oposición, ir por los chavos, abrirnos a candidatos externos, mejorar la estructura territorial, mejorar la estrategia de comunicación. Esa tarea la tenemos que hacer, construir la unidad, ir por los mejores candidatos, no por cuotas, que las candidaturas se definan por mérito, no por compadrazgo, porque eso nos mata. Okay. Pero yo creo que sí es posible. Pero tampoco se trata de ser el menos peor, ¿no? No. O sea, ¿sería capaz tu administración de poner un candidato totalmente nuevo y ajeno a todos los intereses que ya sabemos de la capital? Yo estoy de verdad en la disposición absoluta de que llegue quien tenga los mejores argumentos. Sí creo que para argumentar objetivamente esto debe traducirse en números, en encuestas, porque si no el debate es muy subjetivo. Pero yo, como les he dicho, yo pongo las candidaturas a la disposición y podrían ser todas eventualmente, si así fuera, de un grupo ajeno a mí, siempre y cuando sea porque tengan los mejores números. Lo que yo no quisiera es que entráramos en un reparto de cuotas en donde a mí me toca el 20, a mí me toca el 25, a mí el 30, porque eso no nos garantiza la calidad de nuestros representantes. Y de verdad hoy no estamos como para andar dando concesiones. Tenemos que ir con los mejores. Estén en el PAN o no estén en el PAN. Vengan de la sociedad o vengan incluso de algún otro partido, ¿no? Estamos en esa completa apertura. El requisito siempre es la honorabilidad, ¿no? Eso sí. El PAN se unirá a esta cruzada, a esta iniciativa federal contra el nepotismo. Digo, para evitar que a lo mejor otro familiar del Mundo Tlatelolco pues llega otra vez a
al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que por cierto, San Andrés es uno de los municipios más importantes y bastión panista. Sí, San Andrés es ¿Cómo evitar el nepotismo? Bueno, primero la reelección todavía estará permitida en el proceso 27. Hay que ver si la propia alcaldesa tiene el legítimo derecho y la aspiración de volverse a presentar. Creo que hay que platicar mucho y hay que anticipar mucho, porque lo que luego sucede es que dicen, no, pues estaría muy bien que fuera alguien distinto, pero no hay quien. Es correcto. Entonces hay que anticiparnos mucho. Desde ahora formarlos. Formarlos. Yo estaré próximamente presentando una iniciativa justamente de un proyecto al interior del PAN para detectar nuevos liderazgos, porque hay que detectarlos, hay que formarlos, hay que proyectarlos. O sea, no se improvisa. Yo lo que siempre les digo es, incluso un buen perfil, si lo invitas al cuarto para las 12 te va a decir que no. Sí, claro. Porque te va a decir, no, a mí invítame con anticipación. Claro. Parte, y esto lo dicen también los estudios de la anterior dirigencia y los hago propios, parte de los hallazgos dicen que los resultados se condicionaron desde el 2023. Ahí cuando te acuerdas que estaba lleno Puebla de espectaculares lonas y bardas de todos estos personajes, Nacho, Olivia, Huerta, Armenta, ahí se definió una gran parte de lo del 24. Entonces, la anticipación sí es importante. No se trata de violar la ley, claro, pero sí te trata de que el PAN tuvo que haber empezado antes, desde antes, ¿no? Y haber estratégicamente canalizado el presupuesto hacia lo que nos hubiera dado más oportunidades. Yo creo que ahí nos faltó. Ok, interesante. Pues vamos a estar muy al pendiente. Ya vamos ahí a pero pues la verdad es que esperamos efectivamente ver liderazgos emergentes también, porque no los vemos, parece que están como que escondidos, pero sí los hay. Sí los hay, los va a ver, echamos a andar el Consejo de Vinculación Ciudadana, ahí vaya, en este primer esfuerzo, cuidamos mucho la privacidad y la confidencialidad. Ustedes irán viendo poco a poco, ¿no? Todos los perfiles, pero además queremos hacer algo muy importante con los jóvenes. O sea, armar un grupo de verdad de los 100 líderes del futuro, en donde esta semilla no va a dar fruto necesariamente, probablemente no lo dé en el 27, pero hay que sembrarla para que lo dé en el 30 o en el 33, claro, aunque a mí ya no me toque. Y va a haber ahí gente que diga, yo fui diputado y presidente gracias a lo que tú hiciste en su momento, ¿no? Eso hay que empezarlo a hacer y se ha perdido. ¿Cómo ves al gobernador Armenta? ¿Cómo ves estos días que lleva gobernando? Pues mira, primero yo tengo que reconocer que hay una disposición de apertura con nosotros. No la hay a nivel federal con Claudia Sheinbaum. Jorge Romero ha pedido diálogo, naranjas. Aquí al menos hay esa disposición. Ya se reunieron solo una vez, ¿no? Nos hemos reunido una vez. Creo que hay una genuina y sincera disposición a entrarle al tema de seguridad. En el marco de aquella reunión que señalas, platicamos mucho sobre eso, cuidar los perfiles para no permitir el involucramiento del crimen, y ahí en eso va a contar con el PAN siempre, ¿no? O sea, realmente va a contar con el PAN. Queremos que le vaya bien a Puebla, también comprenderá que nuestra función es ser oposición, y cuando haya algo digno de pues señalar, reclamar, oponernos o plantear una alternativa, pues lo vamos a seguir haciendo, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero cuando menos esa disposición sí no es tan común en los gobiernos de Morena en otros estados y a nivel federal, donde ni quieren escuchar y donde ignoran a toda persona que piense distinta. Sí, ¿cómo ves el gabinete en los rubros? ¿Dónde ves que hace falta apretarle un poquito más? ¿Dónde ves muy suelto el trabajo? Platícame un poquito. Yo veo un gabinete que no está a la velocidad de su gobernador. Okay. En general veo muchas áreas que tienen que apretar tuercas, pues los cambios. Y tan es así que ya fue la de turismo, ¿no? Los cambios en el gabinete creo que obedecen justamente a eso. Hay algunas otras que veo más destacadas, pues como transporte, Silvia Tanús, que tiene experiencia, que tiene mucho oficio. Seguridad, ¿cómo ves la estrategia de seguridad? ¿Está funcionando? Veo disposición. Creo que hay que darle tiempo para que lleguen los resultados. Sí veo que es una prioridad, y yo hago votos porque
pues se den los resultados. Queremos vivir en un estado seguro. Todavía hay que reconocer que no se puede cantar victoria, que la disposición no se ha traducido todavía en los resultados que todos esperamos, pero me parece que pues hay que darle todavía un voto de confianza a esa dependencia y apretar la coordinación con los 3 órdenes de gobierno, con los municipales y el federal. En el ámbito legislativo, ¿cómo sientes también ahí? ¿Ya tienen líder de bancada? Pues, digamos, continuamos las tareas como se han venido desempeñando a través de Marcos Castro. Hay diálogo, sí hay esa apertura, esa sensibilidad. Pero sí piensas renovar esta parte de la... ¿O así se va a quedar? No necesariamente, realmente esto puede darse o puede no darse. Es facultad en el caso del PAN de la dirigencia. Más bien es dependiente de un ejercicio diario de vinculación y de análisis del funcionamiento, ¿no? Hay talento, hay experiencia, hay varios que ya fueron legisladores, Loan Amador, Rafa Micalco. ¿Sí interactúan ustedes de repente? Sí, platican, sí se reúnen. Sí, con algunos más que otros, sí. Okay. Sí. Sí. ¿No te parece urgente renovar a Marcos Castro? Lo que sí vamos a hacer... Aquí en su vida personal, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es poco a poco tener un papel más protagónico, más incisivo. Es urgente. Pero nuevamente ahí estuvo el PAN dando la batalla con el tema de los parquímetros, creo que de manera muy destacada. Y ojo, no en contra de una política pública de movilidad, sino contra la mala implementación, ¿no? Y siguen saliendo cosas, ¿no? Que si los seguros de robo pues te cubren solo 5,000 pesos, cuando esto es absurdo, ¿no? Tenemos, me parece que han sido críticas sustentadas, no críticas chafas, de oposición así sistemática. No, creo que hemos dado ahí una serie de batallas que realmente se han dado bien. Porque incluso subiste en una reunión con ex coordinadores, ¿no? De bancada. Fíjate que fue ahí ahí se hizo todo. Platícanos, ¿qué pasó? A ver, no fue una reunión de ex coordinadores, fue una reunión de ex legisladores y nombramos a coordinadores dentro de esas legislaturas. Ok. Entonces es distinto. Ahora. Pero el copy decía reunión de ex legisladores y ex presidentes municipales, más no de ex coordinadores de bancada. ¿no? Y vamos a tener, y lo anunciamos desde ese mismo día, que habríamos de tener una reunión plenaria. Viene incluso Jorge Romero a principios de junio, donde ya la invitación se está haciendo a todos, pero sí lo que queríamos es un tema logístico. Mira, yo estuve en la legislatura 2011-2014, pues necesitamos tener a alguien que invite a todos los que estuvieron en esa legislatura, ¿no? Okay. Entonces es tener un efecto multiplicador. Yo, por supuesto, no voy a ser, yo fui coordinador, pero pues Miriam Galindo es consejera estatal, es una panista destacada, pues oye, échanos la mano y pastorea este tramo de control, porque estamos haciendo un esfuerzo. Hay gente muy valiosa, como te decía al inicio, que estuvo muy presente cuando el PAN fue gobierno y que hoy no lo está tanto, pero hay que diferenciar entre aquellos que no quieren estar y aquellos sintieron que no se les tomó en cuenta. Claro. Este es un esfuerzo que busca retomar muchos liderazgos del interior que son muy fuertes todavía y que quizás sintieron que no había la apertura, ¿no? Perfecto. Esa operación cicatriz, pues mucha suerte y gracias. Ojalá logres recuperar a varios líderes. Yo solo quiero dar un comentario al auditorio, a quienes están escuchando este podcast, quienes están viendo este video en YouTube. Dense la oportunidad de adentrarse un poco a la historia de Acción Nacional. Porque si tú lees, ¿no?, su historia, a sus fundadores, a un Gómez Morín, no está tan distante de lo que hizo un López Obrador debido a cuidando las proporciones. Gómez Morín fue un adelantado a sus tiempos. Si tú lo lees, es exquisito leer un libro de él. Sus ideas, ¿sí? Y es que la ideología, es que el tema, los partidos no son los malos, siempre tienen algo bueno, buscan progreso, buscan bienestar, el problema son los dirigentes. Es correcto. Ese es el problema. Y fíjate, Gómez Morín sí choca con la visión de Morena porque Gómez Morín era un creador de instituciones. Él no creía en el caudillismo
la figura personal que nos va a sacar aquí de la... No, es que no son las personas, tenemos que construir un país de instituciones. Él crea el Banco de México, él crea el PAN, él crea otros bancos de comercio, él participa en la fundación del TEC de Monterrey, él participa en la autonomía de la UNAM. Era un cuate que creía en las instituciones. Un adelantado. Y sí, la verdad es que la historia es muy rica. Y yo creo que el PAN es un activo de la democracia mexicana. O sea, cuando vemos estas reformas constitucionales y que hay mucha presión, la verdad es que el PAN actúa siempre de manera lo más correcta posible. Yo me refería a Gómez Morín solo para puntualizar a López Obrador. El obradorismo es distinto a la ideología de Morena. Hoy por hoy Morena se quiere adueñar de las instituciones, pero si tú lees a un Obrador de inicio, pues también era un tipo que ya tenía una visión distinta, que ya... Hay muchos intereses, tergiversaron su ideología y ya Morena se adueñó prácticamente y está replicando lo que era el prismo. Es distinto, pero cuando tú lees a este tipo de personajes que mueven los hilos del rumbo y el destino de un país, te das cuenta de que los partidos ciertamente no son el problema, son los dirigentes, los intereses mezquinos que hay de grandes corporaciones, que incluso lo estamos viviendo con Morena. O sea, los mismos dueños hoy del partido de Morena le dieron la espalda a la presidenta de México en la reforma del nepotismo y la mandaron hasta 2030. ¿Qué opinas cuando escuchas no mentir o robar y no traicionar al pueblo? Híjole, pues pura demagogia, de verdad. De plano. Sí, yo veo que... Mira, yo en mi proceso electoral del año pasado platiqué con muchos fundadores de Morena que me decían, nos sentimos profundamente traicionados. Claro. Porque ya nosotros construimos algo... Y ya nos sacaron de la casa, o sea, literal, se metieron por la ventana y nos desplazaron, ¿no? Y la verdad es que hoy tú ves Morena y pues está lleno de cascajo de otros partidos políticos, ¿no? Los fundadores creo que son los más incómodos, los que se sienten más raros dentro de ese mismo partido. Yo le escribí una columna, érase una vez un movimiento que se convirtió en partido y terminó siendo gobierno. Adiós, movimiento. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. Vamos a estar al pendiente. Y qué tus gustazo. redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? @Mario Riestra en Twitter, @Mario Riestra Pina en Instagram, mario.riestra.oficial en Facebook y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, presidente. Gracias.